Bien, vamos a comenzar con los mediadores químicos de la inflamación, que ya hemos mencionado en varios tramos de estos videos, pero que ahora los vamos a estudiar específicamente. Aquí aparecen algunos de ellos, o algunos grupos de ellos, y básicamente los podemos clasificar primero en locales y sistémicos. Cuando hablamos de locales son mediadores que son liberados, algunos por secreción, otros por algunos otros mecanismos, a veces inclusive cuando la célula muere, son liberados por células que están actuando localmente en el proceso inflamatorio. Mientras que los mediadores sistémicos están en el plasma y, como buena parte de los productos plasmáticos, son sintetizados en el hígado. Dentro de los mediadores locales, los celulares, todos son obviamente origen de células, pero los que son formados por las células que intervienen directamente localmente en el proceso inflamatorio, encontramos los que ya están preformados en los gránulos, como la histamina, la serotonina, las enzimas lisosomales, que también median el proceso inflamatorio, algunos que se sintetizan frente a estímulos, por ejemplo los prostaglandinas y los leucotrienos, que son formados por los mastocitos también, pero que lo hacen en respuesta a estímulos. El factor activador de plaquetas, los radicales libres, los productos reactivos del oxígeno, el óxido nítrico, las citoquinas, que son péptidos o pequeñas proteínas, y luego tenemos los sistémicos. Los sistémicos muchos se forman por acción de un factor que ya vimos que era fundamental para la coagulación, que es el factor 12 de la coagulación, que es el factor de Heigemann, y los otros, o sea, este factor de Heigemann, por ejemplo, activa la vía de las quininas, que terminan en productos como la bradiquinina, un mediador fundamental para el dolor, y también dijimos que estaban relacionados la inflamación y el proceso de coagulación, y varias proteínas en las que interviene el proceso de coagulación también intervienen en la inflamación, e incluido los productos de degradación de la fibrina, los péptidos de degradación de la fibrina, que por ejemplo son quimiotácticos para los neutrófilos. Luego tenemos el sistema del complemento, un sistema complejo, del cual vamos a hacer un breve resumen en unos minutos, y aquí no aparecen lo que se llama las proteínas de fase aguda, que en realidad, pese al nombre, intervienen más en la inflamación crónica y que también son secretados por los hepatocitos. Bien, acá se mencionan algunos, básicamente están todos mencionados excepto la sustancia P, que pertenece al grupo de los neuropéptidos. Hace aproximadamente unos 20 años se empezó a ver que un dogma, que era que la inflamación era uno de los pocos procesos que no estaban directamente regulados por el sistema nervioso, no era cierto, y por ejemplo se sabe hoy que muchas células de la inflamación tienen receptores para productos liberados por terminaciones nerviosas. Uno es la sustancia P. Bien, ¿qué características tienen los mediadores químicos? Ya hablamos de la redundancia y el solapamiento. Muchos mediadores hacen lo mismo o hacen cosas parecidas. Ya dijimos que podían ser secretados por las células localmente o provenientes del plasma. Siempre son productos celulares, pero una cosa es que lo hagan los hepatocitos, viajen por sangre, y otra cosa es que lo forme un macrófago o un mastocito que está en la zona. Su vida por lo general es breve. ¿Para qué? Para no perpetuar el proceso inflamatorio que ya vimos que puede ser el que termine generando la muerte. Y a veces actúan como tipo efecto dominó. Uno activa a otros. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral induce la síntesis de interleuquina 1 mediante mecanismos paracrinos o autocrinos.
C3A y C5A, productos de la activación de la vía del complemento, que ya dijimos vamos a ver en unos minutos, inducen la liberación de histamina. Y, como dijimos, se liberan, se producen o se activan frente a estímulos. Algunos están acumulados en gránulos, como la histamina y la serotonina. Cuando está el estímulo, se liberan. Otros, en ese momento, empiezan a producirse porque hay una activación de los procesos de transcripción y traducción. Y otros estaban en forma inactiva y se activan cuando aparece el estímulo. Como dijimos en el inicio de la inflamación, está el incremento de la permeabilidad vascular. Y el incremento en la permeabilidad vascular lo hacen inmediatamente las aminas vasoactivas derivadas de los mastocitos y de los basófilos, que son la histamina y en menor medida la serotonina. Pero también los hacen mediadores plasmáticos, como son las quininas, específicamente la bradiquinina, que además de su acción sobre el dolor es un gran incrementador de la permeabilidad vascular. Las prostaglandinas y leucotrienos, que especialmente los leucotrienos tienen una acción muy importante para incrementar la permeabilidad vascular, y esto genera el segundo pico de aumento de la permeabilidad vascular, que es el pico histamino independiente, que empieza a ocurrir más o menos 2-3 horas después de la injuria y que mantiene la permeabilidad incrementada durante más tiempo. También las anafilotoxinas C5A y C3A, productos del complemento, y que se llaman anafilotoxina por el efecto que tienen en el shock anafiláctico, una forma de hipersensibilidad que vamos a describir en próximas AVOS, y algunas citoquinas. Pero hay muchas sustancias que actúan estimulando la liberación de histamina. Por ejemplo, algunas citoquinas como interleuquina 1 e interleuquina 8, entre otras acciones, lo que hacen es aumentar la liberación de histamina. El neuropéptido P, el que hablábamos antes, que era liberado por terminaciones nerviosas a nivel local, las anafilotoxinas, que decíamos recién, C5A y C3A, y como consecuencia de la liberación de histamina, recordemos que los dos grandes efectos son la dilatación arteriolar a nivel precapilar y el aumento de la permeabilidad, especialmente en las vénulas postcapilares. Bien, dentro de los mediadores químicos neoformados, probablemente entre los más importantes estén los derivados del ácido araquidónico, los eicosanoides. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de 20 átomos de carbono que se puede ingerir directamente en la dieta o que puede ser parte del metabolismo a partir del ácido linoleico, que forma parte de los fosfolípidos de las membranas. Ahora, ante ciertos estímulos mecánicos, físicos, químicos, o la acción, por ejemplo, de la fracción C5A del complemento, se activan las fosfolipasas. Dijimos que el ácido araquidónico es un fosfolípido. Entonces, ¿qué pasa cuando se activa la fosfolipasa? Se degradan y se liberan eicosanoides de 20 átomos de carbono. Entonces, estos eicosanoides van a verse sometidos a la acción de dos tipos de enzimas, ciclooxigenasas y lipoxigenasas. Las ciclooxigenasas son de dos tipos, la 1 y la 2, y la diferencia es que los productos que forman son distintos. Si va por las vías de la ciclooxigenasa, se forman prostaglandinas,
incluida la prostaciclina, que sería una prostaglandina, y tromboxanos. Ya los vimos por su acción estimulante de la agregación plaquetaria, los tromboxanos. Y si vamos por la vía de la lipoxigenasa, formamos leucotrienos. Los responsables principales de esa segunda respuesta de aumento de la permeabilidad vascular, la que es histamino independiente, y también lipoxinas que detienen el proceso inflamatorio. Cuando pasó cierto tiempo y no hay una continuidad de estímulos, lo que se forma son lipoxinas, que son mediadores químicos inhibidores. Bien, no interesa que esto lo sepan de memoria, por supuesto, sino interesa que vean las diferentes vías que se pueden tomar. Si, fíjense, como decíamos antes, perdón, ¿vamos por la vía de las ciclooxigenasas o vamos por la vía de las lipoxigenasas? Si vamos por la vía de las lipoxigenasas, vamos a las vías que terminan en prostaglandinas y tromboxanos. Si vamos a las vías que implican a la ciclooxigenasa, vamos a la vía de los leucotrienos. Entonces, ciclooxigenasas, prostaglandinas, tromboxanos, lipoxigenasas, leucotrienos. Fíjense que los corticosteroides, los corticoides, son inhibidores de la fosfolipasa 2, que es la que libera el ácido araquidónico de la membrana, o sea, los eicosanoides de la membrana, por romper estos fosfolípidos. ¿Quién lo inhibe? Los glucocorticoides, que también tienen otra serie de acciones. Recordemos que los glucocorticoides, como todos los esteroides, actúan directamente cuando se activan como factores de transcripción y modifican la expresión génica, y una de las cosas que hacen es que no se expresa el gen de la fosfolipasa A2. Entonces, directamente frenan todo. Otros antiinflamatorios, como la aspirina y la endometacina, tienen una acción más limitada porque únicamente frenan la ciclooxigenasa. Bien, acá ven cómo diferentes leucotrienos pueden tener diferentes roles, por ejemplo, ser quimiotácticos. El leucotrieno A4 se origina tanto el B4, que es quimiotáctico y estimulante de los polimorfos nucleares neutrófilos, favorecen que ocurra la fagocitosis, el estallido respiratorio, todo lo que hablamos en eventos celulares. Mientras que los otros leucotrienos, como el C4, el D4 y el E4, son básicamente incrementadores de la permeabilidad vascular, acompañados de vasoconstricción y de broncoconstricción, lo que hace que puedan intervenir en procesos relacionados con la hipersensibilidad como el asma en forma negativa. Bien, fíjense, por ejemplo, los tromboxanos y las prostaglandinas que tienden a tener efectos opuestos. Por ejemplo, los tromboxanos tienden a ser vasoconstrictores y aumentar la agregación plaquetaria porque intervienen en el proceso de hemostasia, a diferencia de las prostaciclinas que bajan la agregación plaquetaria y son vasodilatadoras. Bien, al ser vasodilatadoras potencian el edema y hay dos prostaglandinas muy importantes, la F2-alfa que no es tan importante como medidor químico de la inflamación, por ejemplo, es la luteolítica, la que va a determinar la muerte del cuerpo lúteo cuando no hay preñez, pero la que nos interesa a nosotros ahora acá al hablar de inflamación es la PGE2, la prostaglandina E2, que es hiperalgésica, o sea que incrementa el dolor, igual que hacía la bradiquinina, y también es pirógena. Después, al final de inflamación, vamos a ver el mecanismo por el cual se genera la fiebre y
uno de los mecanismos, o mejor dicho, el mecanismo fundamental, tiene que ver con la liberación local a nivel hipotalámico de prostaglandina E2. Bien. Habíamos mencionado al sistema del complemento, y el sistema de complemento entra dentro del grupo de reacciones en cascada, como era la coagulación. Las reacciones en cascada son muy importantes para los organismos pluricelulares y con diversos sistemas y con una diversidad homeostática muy compleja. ¿Y qué es lo que hace el sistema de complemento? El sistema de complemento, como decíamos, como otros sistemas en cascada, permiten que se vayan dando, por un lado, amplificación, porque una molécula activa 10. En el siguiente paso, cada una de esas 10 activa a 1000. Entonces terminamos con que la molécula, a partir de una sola molécula inicial, se activan miles y miles de moléculas. Además, al tener diversos pasos, hay diversos lugares donde se pueden controlar para que el proceso no se exacerbe en demasía. Siempre que se exacerba hay una gran cantidad, pero que no termine ya eso con ser negativo para el organismo. Entonces, todos los sistemas de estas características que son en cascada permiten una mayor o un mejor control. Lo importante, más allá, ahora vamos a hablar un poquito de las vías por las que se activa el complemento y de las moléculas que intervienen, pero lo importante es que ustedes ya sepan que va a haber productos de esta cascada del complemento que van a tener acciones importantes. Algunos van a ser estimulantes de la liberación de histamina, estas fracciones que dijimos que eran vasodilatadoras, está mal escrito tanto fracciones como vasodilatadoras, perdón, como eran C3A y C5A, las anafilotoxinas. También va a haber fracciones que van a ser opsoninas, y un conjunto de fracciones se van a reunir y van a formar un complejo de ataque a la membrana, que fíjense en esta hermosísima microscopía electrónica, aunque la imagen no es tan buena en su calidad, fíjense esto que es como un tubito que se le introduce en la pared de la membrana y que especialmente en bacterias como las neiserias, que tienen una pared relativamente delgada, las hace muy sensibles a este proceso. Entonces ahí se mete este tubito y ¿qué hace? Recuerden que la permeabilidad de membrana es un proceso complejo. Entonces empieza a entrar agua y esto favorece la lisis y también permite que entre otras sustancias que pueden ser destructoras para la bacteria. Acá tenemos el complejo de ataque de membrana esquematizado, y acá lo tenemos en una hermosa electromicrografía. Bien. ¿Cómo se activa el complemento? Bueno, el complemento tiene 3 vías de activación. En general, la activación comienza con una molécula que es C1, la primera proteína del complemento, que puede activarse por la vía clásica, que es cuando se une a anticuerpos. O sea, la bacteria, recuerden, la bacteria tiene antígenos, los anticuerpos se unen a los antígenos de la pared bacteriana y el anticuerpo tiene en su fracción constante sectores de unión a C1. Entonces, ahí se activa por la vía clásica. Algunas sustancias, por ejemplo, algunos venenos o toxinas, las endotoxinas de las que venimos hablando mucho, los liposacáridos de las endotoxinas de las bacterias gram negativas,
no necesitan de unión anticuerpo, directamente activan al complemento por la vía que se denomina alternativa. Y la vía de las lectinas. Las lectinas son proteínas que se unen específicamente a ciertos carbohidratos. Bueno, uno de esos carbohidratos es la manosa. Hay lectinas que son de unión a manosa, que nos interesa porque los microorganismos suelen expresar mucha manosa externamente, las bacterias específicamente. Entonces, hay proteínas de unión amanosa en los macrófagos, pero también hay proteínas de unión amanosa séricas, que son lectinas, básicamente porque son proteínas de unión a carbohidratos. La unión de la proteína ligadora de manosa a la manosa de los microorganismos activa al complemento AC1, la primera fracción, por la vía de la lectina. Y ahí empieza una serie de reacciones que uno activa dos, pero cada paso que se va dando se va incrementando la activación. Recordemos que las fracciones del complemento son producidas por el hígado. Bien. Entonces, acá están las diferentes proteínas que intervienen, las diferentes fracciones, y cómo una serie de fracciones, C5b, C6, C7, C8 y C9, terminan formando este complejo multiproteico que es el complejo de ataque a la membrana, que atraviesa toda la membrana celular de la bacteria y permite o induce su lisis por incrementar la entrada de líquido y generar un desbalance iónico. Bien. Entonces, acá vemos algunas de las fracciones más importantes. C5A y C3A, C5A y C3A, acá tenemos la parte final de la cascada de complemento a partir de C3, donde ya empiezan a aparecer los segmentos que son activos, los fragmentos que son activos. Acá tenemos como C3A y C5A se unen a los mastocitos e inducen la liberación de histamina, con todo lo que sabemos que hace la histamina. Además, recordemos, y lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, que la histamina tiene un gran poder quimiotáctico para leucocitos, específicamente para eosinófilos. Bien. Otro fragmento, C3b. ¿Qué hace C3b? Es una opsonina. Se une a las bacterias y como el macrófago tiene receptores para C3b, favorece la fagocitosis. Y por último, C5b, C6, C7, C8 y C9 forman el complejo de ataque a la membrana. Bien, acá tenemos resumidas las funciones principales, la función inductora de la liberación de histamina por C3A y C5A. C5A también es quimiotáctico para neutrófilos y también induce la síntesis de otros mediadores. C3b, ya dijimos que era una opsonina que complementa su acción con los complejos antígenos y anticuerpos. Y también tiene C3b efectos quimiotácticos, tiene efectos sobre la diferenciación de linfocitos B y también favorece la agregación plaquetaria. C3b ya dijimos que era opsonina y la acción de MAC, que como decíamos es fundamental en bacterias con pared delgada, donde directamente la membrana es mucho más importante en cuanto al espesor que tiene dentro de toda la cubierta externa de la célula. Bien, como habíamos dicho previamente, el factor de Eichmann
tiene numerosas funciones que tienen que ver tanto con la activación de la coagulación, ya lo vimos, de los fenómenos fibrinolíticos, o sea, digamos que por un lado el factor estimula la coagulación, pero también estimula la vía que controla la coagulación excesiva, o una de ellas, que es la vía de la plasmina, que degrada a la fibrina. Bueno, también activa el complemento y también activa a la precalicreína, que se convierte. La precalicreína es una preenzima que se produce a nivel de los túbulos renales, que es activada calicreína por este factor y que se convierte en el precursor de las quininas. A ver, vamos a explicar bien, mejor dicho. A ver, creo que no quedó muy claro esto. La precalicreína es producida por los túbulos renales. El factor 12 la convierte en calicreína, que convierte a los precursores de las quininas en quininas. Otros mediadores, el PAF, el factor de activación plaquetaria, que además produce vasodilatación o vasoconstricción según cuál sea su concentración. También ya sabemos que induce la activación plaquetaria, también aumenta la permeabilidad vascular. Los productos de la coagulación pueden activar a receptores, la misma trombina puede hacerse a receptores de patógenos, los neuropéptidos, ya los mencionamos, las defensinas, que son pequeños péptidos que tienen los leucocitos, que tienen las células de Panet del intestino y que son antimicrobianos, otro tipo de antimicrobianos como la lisozima, la lactoferrina que ya hemos nombrado, y, por ejemplo, sustancias producidas por los adipocitos, las adiponectinas producidas por los adipocitos tienen funciones antiinflamatorias. Esa es la gran relación que hay entre la obesidad y procesos inflamatorios crónicos, y que también intervienen en esa vía la microbiota intestinal, que por sustancias que produce activan a los adipocitos a producir adiponectinas. Bien. Ahora, ¿cómo puede terminar una inflamación aguda? Bueno, los macrófagos, que en un principio iban a complementar la acción fagocítica destructora de los microorganismos, empiezan a tener otros roles. También vamos a ver en la siguiente clase que va a haber dos tipos de macrófagos por sus funciones. Y los macrófagos van a producir citoquinas que van a estimular los procesos de reparación, que van a llevar a una resolución de la inflamación aguda. O también, como ya esta diapositiva la habíamos visto, pero también puede ocurrir que lleven a que la inflamación aguda se convierta en inflamación crónica. Bueno, en el próximo video lo que vamos a ver es cómo se clasifican las inflamaciones por diferentes criterios antes de introducirnos en el proceso de inflamación crónica. Muchas gracias.